Hola a todos. Nosotros somos parte del equipo Tinta Atrevida y en este video. Vídeo. Este vídeo. Se me fue de ir. No importa, dale. Se me fue de ir. Una, dos, tres. Hola a todos. Nosotros somos parte del equipo Tinta Atrevida y en este video hablaremos de nuestra actividad integradora, la cual consiste en hacer reseñas críticas sobre diversas obras literarias. Tales como Madame Bovary, La muerte de Antonio Cruz, Frankenstein, Metamorfosis, 100 años de soledad, La ciudad y los perros. La de Rayuela. que suelen ser novelas clásicas de años atrás que hoy en día tienen un impacto grande en nuestra sociedad. Ya. Bueno, yo me llamo Isaac Alejandro No Paredes y a mí me tocó la novela de Frankenstein. La verdad yo opino que es una novela que me gustó bastante. La trama, el desenlace, cómo te hace pensar, cómo ves la perspectiva desde la vista del monstruo. Que, y me dio bastante intriga y me dio bastante de ese suspenso, de eso de querer decir, wow, qué padre. La verdad es una novela que me encantó leer, la verdad por mí la volveré a leer otra vez. Me encantó de ese tipo de desenlace que tuvo y estuvo muy bien. Y, y es como que te deja atrapado en la historia, te deja pensando y es algo magnífico, la verdad, súper magnífico y es muy recomendable leer, la verdad. Está un poco extenso, pero está muy bueno leerlo, la verdad. Muy bueno. Y sé que les va a gustar. Es una novela muy padre que salió hace tiempo, pero pues está súper buena y buenísima, la verdad. La recomiendo. Me gusta como el monstruo busca querer saber por qué fue creado, por qué fue hecho, para qué querer tener a alguien, buscar ser comprendido. Me encantó, lo vuelvo a decir, me encantó. La verdad es muy recomendable, se los recomiendo bastante. Y pasamos con mis demás compañeros. Hola, pues mi nombre es Ángela Díaz. Mi nombre es Florina Ancona y el tema que vamos a hablar es Metamorfosis del autor Franz Kafka. Sansa, nuestro protagonista, un hombre del cual depende toda su familia económicamente, sus padres y su hermana. Se podría decir que Gregorio está dando la vida por ellos, metafóricamente, ya que su trabajo no le gusta para nada y pasa la gran parte de su tiempo. Tiene un jefe que odia, como casi todo el mundo, y al que fantasea con un buen día decirle todo lo que piensa sobre su persona y renunciar, como casi todo el mundo le ha pasado a su trabajo. Pero claro, no puede porque primero tiene que pagar la deuda de su padre. Esto se traduce en unos cuantos años más de seguir trabajando. La vida de Gregorio es miserable en ese aspecto, pero se conforma con ver que su familia está bien y le queda de consuelo hasta que un día se despierta un tanto diferente. Ve que ya no se puede levantar de su cama y es tarde para su trabajo. Se da cuenta de que su cuerpo ha cambiado. Ahora posee un cuerpo cualquiera de un insecto gigante. Nos vemos con claridad, no sabemos con claridad qué clase de insecto, pero los lectores lo relacionan comúnmente como una cucaracha o un escarabajo. Por varias razones es imposible que Gregorio continúe con su vida que ha tenido, y eso significa que ya no podrá sustentar más a su familia. Uy, estoy yendo muy rápido. La postura. Creo que está ahí, ¿no? Ya tengo 1 minuto 22. Mi nombre
nombre es Florina Ancona y esta es la segunda parte de la novela Metamorfosis de Franz Kafka. Mi opinión, la historia es triste pero realista. Para hacer un libro de tantos años, me pareció que la historia es fácil de leer. En lo personal, me enganchó mucho la trama. Me gusta ver cómo el autor mezcla un poco de su vida con la mala relación que tiene con su padre y sobre todo tiene ese toque de no contarte con exactitud qué tipo de insecto es en el que se convierte. Interesante es que deja suelta la imagen de un lector, así cada uno le pone un poco de cómo sería la transformación de Gregorio. Y si eres una de las personas que les gusta preguntarse qué harían en esa situación, creo que les va a parecer muy entretenido preguntárselo en esta novela. Hola, esta es mi crítica sobre Madame Bovary, publicada en 1857 por Gustave Flaubert. Considerada únicamente una de las mejores novelas de todos los tiempos, Madame Bovary narra las oscuras tragedias de Emma Bovary, una mujer infelizmente casada cuyos sueños chocan con la realidad. La publicación de esta novela o esta obra fue en 1857, en donde fue recibida con gran polémica y de hecho fue procesado Flaubert por atentar contra la moral a través del personaje de Madame Bovary, la cual rompe con todas las convivencias morales y literarias de la burguesía del siglo XIX. Tal vez porque nadie antes había atrevido a representar un prototipo de heroína en ficción rebelde y tampoco lo designado al destino ya existente del término bovarismo, para aludir al cambio del prototipo de una mujer idealizada que difunde el romanticismo negándose a sus derechos a la pasión. Claro, ella actúa de acuerdo a la pasión y necesidad que siente su corazón de avanzar en la búsqueda de la felicidad, pasando por los ideales establecidos para una mujer de esa época, rompe con el denominado encasillamiento en el que la mayoría de las mujeres están sometidas. Bueno, pues en general la novela creo que es muy buena. Habla mucho sobre el tema de amoríos y cosas así. Pero creo que en general una cosa que me gustaría criticar de esta novela y en relación con todo su contexto son los personajes. Y es que en realidad creo que leyendo la novela te identificas muy poco con algún personaje, ya que Flaubert respecto a los personajes se podría decir que los idealizó con tal opacidad que resulta ser muy difícil identificarse con alguno de ellos. No solo se trata de una crítica indirecta hacia la sociedad francesa de esa época, sino de una representación vivaz de los vicios, los prejuicios y los hábitos más desagradados dentro de esta misma. Por ejemplo, hablando de Emma, el personaje principal, ella es hermosa, inteligente, pero obsesionada con una figura idealizada del amor. Engreída, inmadura, perversa en muchas ocasiones, desprecia a su hija Berta y repudia mucho a su marido, quien lo único que trata es satisfacer sus necesidades de amor, de caprichos y así. Charles, en general, creo que es un hombre amable, sin vicios y poco orgulloso, pero carece de ambiciones, es fácilmente de manipular, aburrido, no tiene pasiones, aparenta ser un hombre de buen, es muy ingenioso y cosas así. Él en realidad se entera ya muy tarde de todas las cosas y creo que esa es una característica que lo representa mucho. Creo que si no fuese así, la novela tal vez hubiera sido diferente, pero sin ella igual no habría que criticar. Y es que cada personaje tiene lo suyo, desde el malo hasta el hombre con el cual se quiso jugar. Todos tienen un carácter con el cual no es fácil de identificarte, porque las ambiciones y los prejuicios los llevan a realizar acciones tales como las que llevaron a realizarse a Emma, de matarse y de sí amar a dos personas. Aunque a Charles, por poco que parezca, lo amaba y él era feliz sin saber la verdad. Hola, esta es mi crítica sobre Madame Bovary, publicada en 1857 por Gustave Flaubert. Considerada únicamente una de las mejores novelas de todos los tiempos, Madame Bovary narra las oscuras tragedias de Emma Bovary,
una mujer infelizmente casada cuyos sueños chocan con la realidad. La publicación de esta novela o esta obra fue en 1857, en donde fue recibida con gran polémica y de hecho fue procesado Fleuret por atentar contra la moral a través del personaje de Madame Bovary, la cual rompe con todas las convivencias morales y literarias de la burguesía del siglo XIX. Tal vez porque nadie antes había atrevido a representar un prototipo de heroína en ficción rebelde y tampoco lo designado al destino ya existente del término bovarismo, para aludir al cambio del prototipo de una mujer idealizada que difundió el romanticismo negándose a sus derechos a la pasión. Claro, ella actúa de acuerdo a la pasión y necesidad que siente su corazón de avanzar en la búsqueda de la felicidad, pasando por los ideales establecidos para una mujer de esa época, rompe con el denominado encasillamiento en el que la mayoría de las mujeres están sometidas. Hola, mi nombre es Alan Alpuche y yo les voy a hablar sobre Rayuela de Julio Cortázar. Es una novela del argentino Julio Cortázar, la cual es escrita en París y fue publicada por primera vez el 28 de junio de 1963. Fue una de las primeras obras a ser más aceptadas por todo el público latinoamericano. A este libro al principio nadie le creía, ya que todos decían que sería un fracaso, pero se convirtió en uno de los libros más históricos de la literatura. Para empezar a adentrarnos más el contenido de este libro, Rayuela está compuesta por 2 libros. El primero está dividido en 2 partes, del lado de allá, que este transcurre en París, y del lado de acá, que transcurre en Buenos Aires. Y el segundo libro, el cual se llama De otros lados, pero el propio autor menciona que esos capítulos son opcionales. Deja a decisión del lector leerlo o no. En lo personal es algo raro, pero bueno. Para hacer todavía más raro el libro, tiene un tablero de dirección, es decir, tiene un manual de cómo leerlo. Julio nos brinda una sugerencia de cómo leerlo sin seguir un orden específico. Para entrar más en la historia del libro, Horacio Oliveira es un argentino que trabaja como traductor en París, en donde, para pasar el tiempo, Horacio creó un club con sus amigos de nombre La Serpiente, en el cual hablan de diversos temas, pero sobre todo del jazz. Horacio tiene una relación con una señorita llamada Lucía, en la historia más conocida como La Maga. Es una uruguaya, madre de un niño, la cual ella llama Rocamadur. Después de un tiempo, Lucía desaparece y Horacio, por una serie de sucesos, termina en Argentina, donde después de pasar un tiempo, ahí Horacio se encuentra con una mujer, la cual ella cree que es Lucía. Y es ahí donde se empieza a narrar la parte del lado de acá. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestarme su atención. Mi nombre es Karen Millán y mi reseña crítica es sobre 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Esta historia arranca en un pelotón de fusilamiento cuando momentos antes de fusilar al famoso Buendía tiene un recuerdo sobre su infancia donde su padre lo lleva a conocer el hielo. Los 2 primeros personajes que se nombran son Úrsula y Guarán, los cuales son primos lejanos que contraen matrimonio. Sin embargo, ellos no tienen hijos por el temor que salgan con cola de cerdo. Tal es el tema mal hablado donde ellos vivían que un día Guarán mata a un hombre en una pelea de gallos de nombre Prudencio, el cual decía que era menos hombre por el simple hecho de no tener un hijo aún. El fantasma de esta persona los atormentaba en su casa y por esa razón ellos deciden irse de pueblo e iniciar un viaje hacia nuevas tierras donde no eran exploradas. Un día Guarán tiene un sueño donde se predice que el lugar donde ellos se encontraban era el justo y correcto donde debían iniciar una nueva ciudad. Y es así como la historia continúa de la fundación y el final de la ciudad de Macondo a través de la familia Buendía, donde durante 7 generaciones, a más de 100 años, la familia pasa por sucesos inexplicables. Los personajes son bien explicados cuál es el papel de cada uno de ellos en la historia. Sin embargo, suele ser un poco difícil identificar cuál es cada uno de ellos, pues los nombres son muy repetitivos. Esta idea fue hecha pues se supone que la familia Buendía es condenada a cometer los mismos errores que las generaciones anteriores. El estilo literario de esta obra es el realismo mágico, pues aunque los hechos que ocurren en la trama, que es una guerra civil que está basada en Colombia, tiene momentos ficticios y que son muy difíciles de identificar,
pues el hablar con fantasmas, los personajes lo adoptan y lo aceptan de una forma tan natural que para ti es algo común leerlo. Tiene muchos temas en general. El principal es la soledad. Pareciera que la familia Buendía tiene una maldición y se transmite de sangre en sangre. Cada uno de los personajes es solitario y trata de buscar el amor verdadero. Sin embargo, ninguno de ellos lo logra. Otro tema particular es la llegada de la religión a un lugar donde aún no era conocido. La constante mención del pecado y referencias bíblicas. En cuanto a lo social y a lo político, se encuentra en una guerra civil donde hay explotación de trabajadores y de tierras. El narrador es omnisciente en una narración de combinación de planos, pues inicia con un recuerdo del pasado y después regresa al presente y así sucesivamente. La unión de la fantasía con el marco histórico de Colombia, la cual fue la inspiración de Gabriel García Márquez, está tan bien combinada y tan bien pensada que no te deja lograr identificar la línea de lo real entre lo irreal. Los personajes principales son Úrsula, la madre de la historia, después sigue de Amelio Buendía y finalmente Melquiades, el cual es un gitano que le llevaba a la ciudad de Macondo las nuevas tecnologías de ciudades vecinas para que no se perdieran nuevas innovaciones. Así quiero concluir esta reseña, espero les haya gustado. Nuevamente les recomiendo este libro, no por nada es catalogado como el mejor segundo libro después de Don Quijote de la Mancha. Como vuelvo a repetir, esta historia es también prestada y también entremezclada la realidad con la ficción, que no te va a dejar identificar que la ciudad de Macondo es una ficticia. La obra literaria La muerte de Artemio Cruz, del autor Carlos Fuentes, fue una literatura innovadora por la forma en que destaca al ser narrada, ya que cuando se narra en el presente, el autor quiso representar la agonía que tuvo el protagonista antes de su muerte. Al ser narrada en el futuro, representó la conciencia de sus actos donde actuó mal o bien, y con el pronombre él representó los momentos importantes de su pasado, los llamados flashbacks. La historia inicia en 1960, donde Artemio Cruz participa en la Revolución de México. Al perder y amar a su esposa, dejó la revolución, a lo que trató de conseguir dinero fácil, y le llegaron propuestas de negocios, pero él termina siendo corrupto, por lo cual un tiempo después robó tierras en la India y se mudó ahí, donde conoció a una campesina llamada Regina. Se conocieron cuando ella se veía en el mar su reflejo y Artemia la vio. Fue cuando se enamoró de ella y su amor solo perduró pocos meses. Esta obra literaria está catalogada como un boom en la literatura hispanoamericana, ya que te muestra la vida antes de la muerte y lo trágico que fue. Recomiendo esta lectura porque te atrapa desde el primer instante que la lees, no solo por la trama, sino también por la forma en que está narrada. Pues a continuación les platicaré acerca sobre la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas, publicada en 1962, de origen peruano. Pues la novela trata de reflejar la violencia que había en los colegios militares y la economía que era muy baja en esa época. Y en ese momento, en los años 70, hizo boom de la literatura y eso hizo de que la novela sí se haga famosa. Pues a continuación les explicaré más o menos de qué trata y daré mi respectiva opinión al final, si me gustó o me pareció importante. Pues todo comienza cuando nuevos aspirantes del colegio militar entran a la escuela y le dan mediante entrenamientos y todo eso. Más adelante crean grupos que llaman con el círculo. El círculo son donde adolescentes más importantes, por así decir, o poderosos, crean y tratan de hacer sufrir a sus demás compañeros
son los que venden drogas, cosas ilícitas, o sea, cosas prohibidas que no se puede vender en la escuela. Pues más adelante se crean problemas porque de venganza, o sea, más adelante hay muertes de un alumno del colegio militar, y se dan cuenta los comandantes y generales, o sea, respecto al problema, y o sea, no saben qué hacer y como que tratan de ocultar el problema que realmente pasó. Pero al final el jaguar trata de decirle al comandante de que él verdaderamente hizo el homicidio, pero o sea, no le cree y todo eso. O sea, en el transcurso del desenlace se van como que desenvolviendo y darse cuenta, o sea, nosotros nos damos cuenta de que, o sea, lo que pasa, o sea, ya actualmente y todo eso. Pues los personajes que hay es Jaguar, Cava, el poeta, el esclavo y todo eso. Pero, o sea, me gustó mucho porque te da a explicar, o sea, cómo era la vida de los colegios militares, de los militares y, o sea, todo respecto a eso. Te das cuenta de que sí sufres al momento de ser un militar y todo eso. Pero en esos momentos y actualmente Perú es como que le falta desarrollarse económicamente y se ve reflejado todavía en los años 60. O sea, todavía sigue existiendo actualmente. Y pues su breve novela o sea, no breve novela del escritor, o sea, me pareció muy interesante. Gracias por ver este video y por acompañarnos a lo largo de lo que duró. Esperamos que les haya gustado y que se adentre más al ámbito de la literatura. Gracias por ver, dale like y comparte con tus amigos.